En RTVC, conversemos en paz. Se trata de que hagamos una conversación sobre el estado actual, entre comillas, actual, porque eso es un concepto muy grande, de la juventud y de las miradas que tienen los jóvenes que participan como ustedes y que tienen la sensibilidad de vincularse a un partido político, de apostarle un poco a la organización política y que desde ahí pues están siendo protagonistas de lo que se viene, de lo que está pasando ahora, pero sobre todo también de lo que tenemos que conversar para entender hacia dónde va a ir Colombia con la participación, con el proceso de paz, en función también de ese concepto tan importante y fundamental que es la ampliación de la democracia. Entonces tenemos Partido Conservador, Partido Liberal, Marcha Patriótica y Partido Verde. Alianza Verde. Alianza Verde. ¿Por qué terminan ustedes en los partidos? Cuéntenme un poquito esa historia. Bueno, yo debo decir que desde muy pequeño, desde el colegio, como lo estábamos hablando ahorita, hay una preocupación muy fuerte por lo que pasa en tu barrio, por lo que pasa en tu comunidad. Y yo creo que ante todo un sentimiento muy fuerte de indignación ante una realidad que uno palpa día a día en su ciudad o donde vive. Y posteriormente pues ingresa uno a la universidad y va cualificando mucho más ese sentimiento, que en última yo creo que se convierte en una vocación que te termina llevando a identificarte también con un partido, con un movimiento político, digamos. Bueno, ¿dónde canalizas esa indignación? Pero no solamente esa indignación, sino cuál es el partido que también te plantea o te propone más o menos cuál es la idea que tú tienes para tu país y para tu vida. Entonces así, digamos, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de la mayoría, pues termina siendo una cosa en principio muy de sentimiento y posteriormente un ejercicio también muy racional que te lleva a vincularte en la política. Pero también yo creo que en esas búsquedas personales uno va mirando como esa afinidad de quienes, digamos, proponen algo de lo que uno ha soñado para su sociedad también. Entonces, ¿cómo mitigar esa desigualdad? Que fue inicialmente, yo comienzo a los 13 años. 13 años. A los 13 años, entonces yo comienzo a buscar, muy parecido a lo de David, y es desde un grupo cristiano juvenil, cómo ayudamos a las familias del barrio. Entonces, y empezamos a ver, pero luego ya llegó un momento en el que yo dije, bueno, llegaron unas elecciones y unos candidatos proponían, otros decían, entonces, y uno comienza a mirar de la baraja quiénes son los diferentes. Y entonces con ese tema también de lo que hablábamos hace un rato, de la renovación política, de quienes, digamos, un poco proponen lo que uno piensa que puede ser, o los que pueden hacer el cambio para la sociedad. Y creo que desde ahí uno comienza a enfocarse un poco más hacia qué partido realmente es el que lo representa a uno. Entonces, pues yo inicialmente comienzo desde el Polo Democrático. Realmente en mi ciudad, en Popayán, yo comienzo desde el Polo Democrático. ¿En Popayán? En Popayán. Y después estoy en Progresistas, ¿sí? Y ahora pues hago parte de la Alianza Verde, pero desde la fusión que se hizo, claro, de Progresistas y el Partido Verde, y se crea el nuevo partido Alianza Verde. Entonces, en esas búsquedas de cambiar la sociedad y desde esas ganas que uno le mete como joven también, me encuentro desde esta orilla un poco más interesante. 13 años. ¿Y aquí a los 15? A los 15. Arranca pues la participación política en principio, porque, como decía David, yo creo que las actitudes de liderazgo se ven desde la escuela, desde la casa, desde el barrio, desde diferentes grupos que uno empieza a ser parte y se va uno alineando, Yo arranco siendo consejero municipal de Juventud de Dos Quebradas, Risaralda, el primer consejo que se eligió en el municipio, cuando se estaba haciendo pues, el ejercicio de la Ley 375, Ley de la Juventud, que era la ley anterior que teníamos los jóvenes en Colombia. Y ahí arrancamos sin ningún partido. Fue un ejercicio académico desde el colegio, desde el barrio. Siendo consejero de Juventud, conozco el Partido Liberal. Y creo que la respuesta a la pregunta de la definición ideológica se la da a uno la experiencia, pero también el estudiar qué hace cada partido y qué ha hecho cada partido. Y eso le da a uno con sus expectativas de vida y de liderazgo, qué puede hacer a través de ese momento. Entonces, conozco el Partido Liberal y me enamoro del liberalismo desde mis 15, 16 años y
y desde ahí hemos hecho la política. Y hoy soy director nacional de Juventudes Liberales gracias a ese trabajo. ¿Y por el lado de los conservadores? No, a mí sí, mi caso es como chistoso. Porque digamos que yo vengo pues de descendencia boyacense, pues yo soy rola, pero todo el mundo dice que parezco otro lado menos de aquí. Y porque digamos que cuando empecé el proceso desde el colegio, pues digamos afinidad con las ciencias políticas, que sociales, y ayudaba mucho a los que se iban a lanzar de personeros. Pero yo nunca me lancé de personera, o sea, yo era como el detrás de bambalinas de ese proceso. Pero realmente, digamos, ya me vinculo formalmente al Partido Conservador cuando estaba en segundo semestre ya de Derecho. Y allí entonces empezamos, fue cuando supe que los partidos políticos también tenían grupos, bases en sus universidades. Y por él, digamos, el de mi universidad es que llegó al Partido Conservador. Entonces me dijeron, como venga, usted como que le gusta el tema, entonces láncese a los directores, a la estructura interna que tenemos ya cada uno de los partidos. En ese entonces yo me lancé, digamos, en mi localidad, donde yo vivía, donde me conocían, porque pues yo pues, menos, o sea, no sabía ni siquiera pedir un voto, pues ya fuera del colegio, o sea, no. Y ya entonces ya cuando llego ahí... ¿Y ya sabes al cómo se directorio, pide un voto? Sí, con cariño. ¿Ustedes se conocían? Sí. Sí, Se conocen. Han coincidido. Hemos coincidido en varios espacios. ¿Y son muy distintos entre ustedes? Yo creería que no. Y yo, claro que, por supuesto, digamos, opinamos cosas distintas frente a ciertos temas de la política, pero yo creo que en esta generación hay una coincidencia muy importante en términos de tender puentes. Y yo creo que la experiencia positiva que tenemos entre todos es que en los diferentes espacios que hemos coincidido es que hemos podido hablar tranquilamente. Y que en gran medida, como se vio reflejado en cada uno de estos relatos, pues cada quien aquí también está sentado pensando que está sentado donde debe estar. Y que cada quien lo hace pensando que es la forma de hacerle bien, no a sí mismo, sino realmente a su comunidad y al país en general. Pero cuando ustedes toman una decisión de estar en la política, de creer en los partidos, de apostarle a el mecanismo de participación democrático, pues me hace pensar que o la tienen más clara o simplemente toman una decisión activa que muchos otros jóvenes, pues no. Yo creería que ahí son pues dos cosas. La primera, y es que en un país con tantas desigualdades sociales, cada quien y sobre todo los jóvenes o la mayoría de los jóvenes están en una búsqueda personal de resolver sus temas personales, de cómo pago la universidad, cómo pago el arriendo, cómo le ayudo a mi mamá, cómo saco adelante a mi familia. Entonces digamos que eso imposibilita un poco que los jóvenes participen más activamente en política o que, digamos, se puedan entregar un poco más como lo hemos hecho nosotros, teniendo, digamos, no todas las facilidades, porque claramente, o por ejemplo en mi caso, también ha tocado duro para poder mantenerse en el tema político, pero hay un poco más de facilidad para poder estar participando de una manera más tranquila, ¿no? Y poder pensar en un tema más colectivo, porque finalmente, y eso es lo que uno, como a veces uno se plantea cuando está en su cama un domingo acostado y ve la hora y tiene que levantarse a una reunión y dice, carajo, ¿yo por qué me metí en esto? O sea, ¿por qué no puedo estar tranquila poniendo un partido de fútbol y relajada? Me encanta el fútbol, entonces yo digo... Dice uno, ¿a qué horas me dejé invitar ese tinto? Sí, ¿a qué horas? Uno siempre está aquí es porque alguien le dijo, tomémonos un tinto. Sí, total. Entonces, es como inicialmente como eso, ¿no? Entonces, como desde muy jóvenes y desde muy pequeños, en Colombia la gente tiene que acostumbrarse a rebuscarse la vida para poder salir adelante. Y siempre hay un interrogante y es quién le llega, cómo le llegan, desde dónde se construyen esas agendas hacia los jóvenes para que sean el motor de cambio que supone una transformación como la de pasar de un estado de conflicto a un estado sin ese conflicto, para no llamarlo de otra manera. ¿Cómo se encuentran esas conversaciones, digamos? Nosotros en las Juventudes Liberales hemos manejado un discurso que es muy claro, ¿sí? A nosotros, bueno, sería imposible que todos hiciéramos política, todos los 47 millones de colombianos. Como decía Marta, no todo el mundo puede ser ni policía, ni abogado, ni ingeniero, pero lo que nosotros le decimos a la gente y a los jóvenes, en especial en el partido, es no hagas política, no pertenezcas a un partido, no pertenezcas a un movimiento social, no presentes un derecho de petición, pero mínimamente vota, porque pues es la mínima expresión
y el expresión, derecho y deber que tiene cualquier ciudadano o ciudadana de manifestación política, ¿sí? Y más en Colombia con unos niveles de abstención tan altos que no sabemos, yendo a la pregunta que tú planteas, no sabemos qué están pensando. Y mucho más los jóvenes. Los mayores niveles de abstención en Colombia es del sector juvenil. Jóvenes, sí. Porque no sabemos qué están pensando, no sabemos qué están haciendo, porque obviamente hay una cantidad de necesidades insatisfechas que afectan principalmente a los jóvenes. Sí, por ejemplo, nosotros estamos muy contentos desde el gobierno Santos que ha habido una reducción del desempleo grandísima. Estamos alrededor de 8, 9 puntos en general, pero el desempleo juvenil está en 15% y el desempleo de mujeres jóvenes está en el 21%. Entonces nosotros no podemos decirle a un joven, venga, hagamos política cuando no tiene que comer, Claro. cuando quiere estudiar y no puede hacerlo. Entonces tenemos unos retos y no sé si a mis compañeros y a mi compañero le ha pasado, pero nosotros también desde que iniciamos a hacer política hemos sido de alguna manera como bichos raros. Sí, seguro. Sí, porque Eso yo lo puedo hacer entender. política en Colombia es muy difícil, y más con los jóvenes, por la irreverencia y por lo Creo que que- puede hacer. Yo creo que, primero, así como tú lo decías ahorita, no es posible englobar como que hay un solo tipo de joven en Colombia, digamos, y en esa medida, pues las necesidades, las conversaciones, las preocupaciones, pues son muy distintas, digamos. No es lo mismo la preocupación que tiene el joven de Bogotá, el que tiene el joven de región, ni el que tuvo el privilegio de nacer en estratos altos o el que nació en Ciudad Bolívar. Entonces creo que también parte del error un poco es, se ha entendido, Unificar, querer sí, hay generalizar. hay un solo tipo de jóvenes y ser joven es esto. Yo creo que hoy es bien difícil poder decir, bueno, generacionalmente, ¿qué significa ser joven en Colombia? Realmente yo creo que pasa por identificar que ser joven es ser muchas cosas, ¿cierto? Y en esa medida no se puede tener un solo tipo de discurso y un solo tipo de propuesta para una gran diversidad de jóvenes que existen en nuestro país. Y yo sí creo que también, y ahí difiere un poquito de lo que decía Germán, y yo sí creo que se trata también de invitar a los jóvenes a hacer política. Y no porque hacer política no significa necesariamente vincularse a un partido político, o hacer política no significa necesariamente hacer parte de la disputa institucional electoral. Creo que hacer política en el sentido más primigenio te implica involucrarte en los intereses y en lo que piensa tu comunidad. Claro, participar en una disputa del poder político, eso es como la definición general de la política, pero hay que rescatar también ese ejercicio individual de la gente, ¿sí? Porque de alguna forma también lo que sucede en términos y lo que ha provocado también la estructura de partidos en Colombia es pues relegar a la gente a eso, entonces que de la política se preocupen los políticos, ¿cierto? Que de los asuntos públicos se preocupen los que han estudiado para eso y no se preocupe la gente del común. Y pues una de esas consecuencias, pueden ser muchas más, pues tiene que ver con estos índices altos de abstención. Si hemos generado una cultura política en el que la política está restringido a lo electoral y lo electoral está restringido a ciertas personas, pues la mayoría de la gente se aleja de eso. Pero ahí, digamos, para llegar a cosas, y ustedes me corrigen, estamos conversando, así que de todas maneras, cuando se es joven, se quiere el cambio. Cuando se es joven, se es soñador, se es impetuoso, se es irreverente, se es inconforme. La juventud no necesariamente tiene que ser una revolución, pero sí tiene que generar también como hay más energía para proponer cosas, para imaginarse que el mundo puede cambiar. Yo creo que son en esa etapa transitoria de la vida, ¿no? Porque pues todos los adultos fuimos jóvenes y la juventud es ese estado de definición de los jóvenes se acaba. ¿Ustedes sienten que estamos en un momento de cambio? O sea, que sí hay un momento específico para los jóvenes en Colombia, porque de todo esto que estamos hablando, en función de cómo va a ser Colombia cuando logremos la paz, tiene que haber una motivación más allá de si están o no en los partidos, como de una fuerza política que uno se imagina, de una fuerza, perdón, de los jóvenes que uno se imagina y dice, oiga, esto es imparable, porque además los jóvenes en toda la historia de la humanidad han generado cambios profundos en muchos otros momentos, en otros escenarios, en Vietnam, en otro tipo de momentos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede, digamos, imaginar uno que pueda generar ese interés de los jóvenes para poder ser quienes potencien ese cambio? Nosotros hoy en Colombia estamos en una oportunidad histórica. Y no es tan simple como firmar un acuerdo en La Habana.
creo que estamos en una oportunidad histórica de construir un nuevo país. La historia de Colombia, fuera de la violencia, fuera de la guerrilla, fuera de cualquier cantidad de actores violentos que nos han marcado, incluso yendo un poco más al fondo, es que en Colombia somos una cultura violenta. La violencia se ve todos los días. Hoy se mueren más colombianos por riñas callejeras y por intolerancia que por un conflicto armado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa oportunidad histórica que tenemos no solo los jóvenes, sino toda la sociedad colombiana, de crear unas condiciones que nos permita entendernos y que nos permita sentarnos a construir un nuevo país, es lo que debemos aprovechar. Y ahí está el punto de quiebre, ahí está el cambio. Estamos en una oportunidad de construir una nueva Colombia. Una nueva Colombia más allá. Creo yo que la guerrilla nos ha hecho mucho daño, pero yo siempre he planteado que como cuando uno se enferma, la guerrilla ha sido la fiebre de Colombia, pero la enfermedad de Colombia es mucho más allá. Llegar al posconflicto es llegar a preguntarnos, a conversar y a construir qué es la paz para Colombia. ¿Qué es lo que hay que solucionar? La pobreza, la indigencia, la desigualdad. Todo lo que produzca violencia o pueda producir violencia es lo que nos debe sentar a... Y ese es el posconflicto. En RTVC, conversemos en paz. Yo creo que todos aquí estamos haciendo fuerza para que se firme ese proceso de paz y que podamos pasar la página que por 200 años hemos tenido, o sea, esa página de violencia, de horror, porque no solamente ha sido la guerrilla, sino también el paramilitarismo que tantísimo daño le ha hecho a esta sociedad también y que ahora ha mutado a una serie de organizaciones, por ejemplo, Al-Bakrim, ¿sí? Pero entonces es pasar esta página de dolor, de horror, comenzar a que la sociedad se sane, pero también es empezar a ver cómo desde las instituciones mismas, cómo desde el mismo Estado se cambia el chip y comenzamos a pensar en más inversión en educación, más inversión en salud, más inversión también en una serie de campos que necesitamos nosotros como colombianos, con unos mínimos vitales para que podamos salir adelante como sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, esa es como la invitación, al menos nosotros que como partido político le hacemos a nuestros jóvenes en el marco de la paz. Entonces, cuando hablamos en diferentes escenarios, esa es la propuesta. O sea, hay que apostarle a la paz. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros seríamos la primera generación que tendremos la posibilidad de vivir en un país tranquilo y donde nuestras agendas van a ser totalmente diferentes, donde podremos apostarle a otras apuestas. Yo creo que Germán y Marta, digamos, plantean lo que para mí es el reto principal de nuestra generación. O sea, nosotros hemos vivido en un país en el que no sabemos qué es la paz, ¿cierto? Esa es la verdad. Y en gran medida el reto nuestro va a ser construir qué significa la paz. Y eso pasa por muchas cosas, pero en primer lugar pasa por avanzar en una cultura de la reconciliación. Yo sí creo que, aunque usualmente se dice, no, las riñas no tienen nada que ver con el conflicto, realmente, digamos, las secuelas de un país que ha vivido históricamente en guerra, no solamente estos 50 años, sino la historia de nuestra república ha sido la historia de la guerra, pues generan y mediatizan las relaciones sociales por la violencia, ¿cierto? Vamos, aquí hay una serie de representaciones violentas de la vida social constantemente. Pero creo que un gran aporte en esa idea de significarle al país lo que es la paz, nosotros tenemos que aportar mucho en la reconciliación. Y yo insisto en eso, yo creo que en esta generación hay debate político, hay debate ideológico. Me parece que nosotros rescatamos un poco más, a pesar de tender puentes, rescatamos más las diferencias políticas e ideológicas que tenemos. Y ahí hay un tema. Lo segundo es que yo creo que en esto... Y las personas mayores, quienes tienen más experiencia y están en sus partidos, quienes tienen menos tiempo para disfrutar lo que puede llegar a ser el beneficio de una sociedad en paz, ¿están en sintonía con ustedes? ¿Ustedes sienten que esta es una conversación que fluye dentro del mismo partido generacionalmente? Sí, total. Sí. Yo siento... ¿Qué puedo decir? Yo siento que al interior de la marcha es muy particular porque, pues, digamos, nuestra base social se vio muy afectada por lo que fue la violencia social, la guerra sucia de los 80. Entonces la marcha patriótica es personas de 60 años y hay una gran brecha
Y después venimos nosotros, que tenemos 28, 27, 26 años. Y es, digamos, ahí también hay una participación muy importante de los jóvenes en los cargos de dirección en general. Siento que ahí hay un diálogo importante, porque creo que para nadie es un secreto, una de nuestras principales apuestas pues es la paz. Pero yo no lo siento así y lo debo decir pues con toda la tranquilidad en el conjunto de la izquierda, ¿cierto? Yo siento que a nuestros liderazgos más tradicionales les falta mucho más en términos de poder entrar en unos diálogos mucho más tranquilos, no solamente frente a la paz en términos abstractos, sino también en términos de la unidad necesaria para materializar lo que puede ser la paz como una oportunidad política para los sectores alternativos en Colombia. Yo creo que para nadie es un secreto que parte de la dificultad de poder unir esos sectores alternativos en Colombia pasa por los liderazgos. Y nosotros, creo yo, así sea polémico decirlo, debemos decirlo, nuestra exigencia también generacional es decirle a esos liderazgos que pues tienen que dejar esos elementos al lado y darle tránsito a estas discusiones mucho más fluidas de la paz, de la unidad, dejar un poco también los egos de lado que son una secuela bien negativa para la política. Aquí se ha hablado con psicólogos, hemos hablado con líderes espirituales, hemos hablado con maestros, con campesinos, con víctimas. Y un punto que siempre se repite es que hay que desaprender algunas de las cosas que como sociedad asumimos como hechos únicos y ciertos. Yo les pregunto a ustedes, y quizá, por ejemplo, en el caso del Partido Conservador, uno se imaginaría que hay una reflexión todavía como de mucha resistencia al cambio, y uno ve un joven en el frente del partido como David Barguil, y uno dice, bueno, ¿qué tanta reflexión realmente se genera en ese diálogo generacional, ¿no? Entre lo que pueden ser los liderazgos? Ustedes son un movimiento reciente, joven, pero en esos partidos de toda la vida, donde hay unos cuadros, ¿no? en las sedes, unos cuadros que empiezan desde el siglo pasado y empiezan a construirse. Uno entra ahí y dice, bueno, este es el partido de Ospina, es el partido de Gómez, es el partido... Y cómo se construye esa conversación entre jóvenes del partido con una mirada moderna, de una sociedad moderna, y un poco esos liderazgos. Porque me parece muy interesante también poder, digamos, como aterrizar en esas figuras de los partidos tradicionales esa mirada de modernidad. Pues digamos que ha sido, digamos que dentro del proceso que yo he vivido dentro del partido, obviamente uno llega al partido y lo primero que ve es una pared, donde empieza Simón Bolívar, ¿no? Y digamos hasta el último gobierno que pudo haber tenido el Partido Conservador, que ya llevamos varios años que no tenemos. Pero, ¿qué ha pasado con eso? Ahorita, cuando llega David Barguil, pues obviamente oxigenó todo, le dio como oxígeno otra vez al partido, no oxígeno de que estuviéramos estado muertos, no, pero sí le dio mayor participación a qué era lo que estaban pensando los jóvenes, y entonces ya nos tiene como en ese reto de que, bueno, yo estoy aquí, entonces ahora sí como, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces obviamente ya la mayoría, algunos, digamos, de mi generación, que hemos podido tener un proceso que hemos hecho, nos hemos capacitado, digamos, obviamente, haciendo línea, por decirlo así, del partido. Bueno, entonces, Ospina, ¿qué podemos traer de Ospina a colación acá que nosotros podemos llevar de banderas de partido para darle solución a las necesidades actuales que tiene la gente? Pero entonces, con la paz, por ejemplo, ¿ustedes sienten que es sí. una conversación que fluye dentro del partido, Sí, entre claro. las generaciones diferentes? De hecho, hay diferentes escuelas de pensamiento de Claro. academia. Igual, sé que en la mayoría de partidos también lo hay, obviamente cada uno desde sus líneas. Pero digamos que la ventaja ahorita de haber renovado ese directorio nacional, ¿no? Nos ha dado la ventaja de coger como la experiencia a ellos para traer la colación ahora qué podemos hacer y qué es lo que vamos a brindar, porque al igual que todos los que estamos acá sentados tenemos la responsabilidad generacional, ¿no? Y a enfrentarnos a un proceso de paz y cuál va a ser la solución desde cada una de nuestras ideologías para la generación que viene detrás de nosotros. En la Alianza Verde tenemos, digamos, los jóvenes tal vez un poco de ventaja frente a estos temas de paz, y es porque tenemos a muchos de los miembros que fueron pues miembros del M19, ¿no? y que son una experiencia grandísima para nosotros y que nos transmiten, digamos, todos esos saberes, pero también todas esas experiencias que se tuvieron desde ese tránsito de la guerra a la paz, desde el M19. Y entonces es nosotros también poder mirar que el firmar la paz significó también, claramente, con mucho dolor hay que decirlo, significaron muertes también de muchos de nuestros líderes, pero que también al mantenerse ellos en la paz y mantener ese compromiso firme significó
que hoy existan liderazgos muy grandes y que ese movimiento no haya desaparecido. Tal vez hemos mutado, o se ha mutado a diferentes partidos políticos y tendencias políticas, pero que los líderes de ese movimiento político están ahí y que están tal vez formando jóvenes para que nos mantengamos y hablemos de estos temas de paz y que son líderes y jóvenes líderes en este momento en todo el país que están pues ayudando también a que la sociedad se transforme, teniendo como base esos postulados que vienen desde atrás. ¿Qué pasó si con el M-19 se pudo hacer algo para afrontar un primer paso de paz? ¿Qué va a pasar con las FARC? ¿Qué va a pasar con el ELN? Entonces yo me acordaba inmediatamente de la experiencia de Marta, como ella me había contado su historia. Yo decía, no podemos ser nosotros tan duros ante una realidad, ¿no? Y de que tenemos jóvenes rurales también que están esperando soluciones de parte de nosotros, independientemente del color que sea, porque ellos están buscando es quién les dé una solución. Entonces es como el gran reto que tenemos ahorita, y lo tomaba como ejemplo de la experiencia que Marta había tenido en ese proceso. Yo creo que, digamos, me parece a mí que también parte del reto que tenemos nosotros es exigirle más a nuestros partidos. Sí. Porque lo cierto es que estamos a puertas de que pase quizás de lo más importante en la historia de nuestro país, y acabamos de pasar de unas elecciones donde prácticamente no se habló de paz, ¿cierto? ¿No se habló de paz? No se habló de paz. ¿En estas elecciones no se habló de Yo paz? creo que, si bien es cierto, la elección presidencial fue definitiva, Sí. un poco fue guerra o paz, y uno entiende, claro, las elecciones locales van más ligadas a problemáticas locales, en el caso de las grandes ciudades, movilidad, seguridad y demás. Sí es altamente preocupante que en medio de un proceso de paz que tiene grandes posibilidades de firmarse, y en medio, para poner otro tema, de la crisis ambiental más grande que ha vivido este país, pues los candidatos de las alcaldías no hablaban de esos temas. Entonces también uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el papel de los partidos políticos frente a eso? También como el papel que cumplen los partidos políticos de transmitir ideas en una sociedad. O sea, ¿cuál es la idea de aterrizar paz? en las agendas, Exacto, en las agendas de los concretas temas en y en cada las agendas momento, claro. institucionales. Y del compromiso que tienen, por ejemplo, los alcaldes y gobernadores que quedaron electos en este momento con respecto al tema de la paz. Por supuesto. O sea, el 26 de marzo, ¿cierto? O bueno, no el 26, pero digamos estamos muy cerca, se firma la paz. O se firma, digamos, no digamos la paz, se firma un El acuerdo acuerdo, político, sí. El fin del ¿cierto? conflicto. El fin de una de las manifestaciones del conflicto. Bueno, ¿y qué van a hacer los alcaldes y los gobernadores de nuestros partidos? ¿Sí? ¿Qué papel van a cumplir? No solamente en las zonas de conflicto, sino también en las grandes ciudades. Y me parece que en eso, digamos, nosotros tenemos que exigirle mucho más a nuestros partidos, mucho más a nuestros movimientos, porque lastimosamente hay que decirlo, que no hemos logrado impactar el conjunto de la sociedad frente al tema de la paz, ¿cierto? Es que primero, aquí hay que pasar de liderazgos particulares, hablando de personajes que podamos tener cada uno de nosotros en nuestros partidos, a las definiciones ideológicas y programáticas de cada partido. ¿Sí? En el Partido Liberal, nosotros fuimos el primer partido político que le dijo al presidente Santos que apoyaba el proceso de paz. Porque siempre ha sido nuestra bandera. El diálogo, la concertación, la construcción a través de sentarse a hablar. Por eso incluso hemos perdido varias presidencias. Porque cuando el país estaba en una época guerrerista, nosotros seguíamos hablando de paz. Nosotros seguíamos hablando de que la guerra, de que la guerrilla había que sentarse a hablar con ella. Entonces, primero, eso. Y segundo, de pronto vuelvo a lo que dije al principio, y es, el concepto de paz es totalmente etéreo en Colombia. Por eso a la gente no le interesa. Y si nos vamos a la campaña política que acabamos de pasar de elecciones territoriales, los candidatos no van a hablar de lo que a la gente no le interesa. Y ahí es donde, repito, ese es el reto que tenemos. ¿Cómo asentamos el concepto de paz? Ahí entramos a un tema muy interesante, y es cómo hacemos que le interese. Porque parte de la pregunta y de esta conversación es si el motor de ese interés es que tengamos un futuro mejor. El futuro lo están pensando, lo tenemos que luchar, ¿no? Entre quienes aspiramos a ser partícipes de ese futuro y a dejarle a los hijos un futuro, en el caso mío que tengo ya hijos, ustedes no, un futuro mejor, y de construir además una alianza, entre comillas, generacional para decir, bueno, nos lo merecemos y vamos hacia allá. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que vamos en general
como ciudadanos colombianos a ser conscientes de que esta oportunidad no la podemos dejar perder? Lo que pasa es que hay un precedente, digo yo, porque digamos que uno de pronto, yo digo, bueno, es a nivel nacional o bueno, general, que es una la forma como se comunican las cosas, porque a veces diciendo las cosas como a veces, o sea, digamos, no hablando el mismo lenguaje, pero sí de pronto una forma más fácil de digerirla para gente que no tiene, digamos, un nivel de educación, porque hay gente que se abstrae de eso porque piensan que eso es como muy, pues eso no les compete a ellos. Lo otro es que, digamos, que no se ha dado, digamos, en este caso, los hechos, digamos, que ha pasado con las FARC, no se ha dado como no ha generado confianza en el sentido de que, listo, ellos están allá en La Habana, pero aquí siguen secuestrando, siguen matando gente, siguen habiendo cosas, atentados contra la sociedad civil cuando ellos no tienen, digamos, no por qué estar sufriendo eso cuando se supone que haber voluntad de parte de ellos también, no solo del Estado, ni de las instituciones, ni de los partidos políticos, porque sí, todos queremos la paz, pero que haya garantías de lado y lado. Entonces, digamos que ese ha sido el sentir de algunas cuando estuvimos haciendo la gira aquí con nuestros compañeros de la mesa a nivel nacional en estas elecciones. Tuvimos varios partidos la oportunidad de llegar a nuestra gente y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿Cómo ¿qué es quiere el la gente? sentir? Porque ese es el diagnóstico. O sea, El tema ¿cómo, es- No sienten ¿cómo un llegamos a respaldo. esos Yo vacíos? creo que Porque hay echemos aquí un hay poquito, un tema- especulemos un poquito alrededor de cuáles serían es los que es muy caminos. claro, No, es muy claro. La paz hay que construirla desde cada territorio. Sí, Porque- pero también yo creo pero- que hay un tema pero es- fundamental que para mí, o sea, bien estamos hablando de la responsabilidad de los partidos políticos, pero también yo creo que en el tema de la paz los medios de comunicación juegan un papel trascendental. Y es como desde los medios de comunicación se ha vendido también la paz como el acabose en muchos medios de comunicación. Y es que le vamos a entregar el país, y es que se viene el castrochavismo, y es que sí. Y entonces, como los medios de comunicación también tienen o tenemos como sociedad de ser conscientes qué es lo que nos están vendiendo los medios de comunicación, pero también los medios de comunicación tienen que ser más conscientes de que este es un momento histórico para el país y que definitivamente si se da, podríamos transformar todas esas realidades que ellos plasman todos los días en sus noticieros y en sus Entonces yo tenemos creo que medios y estaba yo- hablando Germán de la sí. cosa territorial. Yo quería, digamos, a mí me A ver. parece que, no si quieres, dale Germán. Un ejercicio Es que yo de... insisto, nosotros, aún hoy, nosotros estamos hablando de paz desde arriba. Y si nosotros... Pero hay un montón de gente en el territorio trabajando por la paz. Yo creo Sí. que cada vez Sí. es más consciente que No, el trabajo pero tiene que ser ¿en de qué base. pero no es... Y lo vimos ahorita en el comentario de que no se habló de paz en las elecciones territoriales. Sí. De pronto se habló de paz en las elecciones territoriales, en los territorios donde han sido históricos víctimas de la guerra, ¿sí? Pero a nivel territorial no era un tema de interés. Yo insisto, ha sido una bandera también liberal la descentralización en Colombia. Porque es que una cosa es lo que nos venden, esos mismos medios de comunicación desde Bogotá, para todo el país. Y la paz, una vez se firme el acuerdo, una vez inicie el posconflicto o continúe si ya estamos en él, la paz de Bogotá es totalmente diferente a la paz de Popayán o a la paz de un pueblo de Boyacá. Pero digamos, como en la idea de, bueno, atrevámonos a proponer. Lo primero y definitivo es que yo valoro, digamos, mucho de este esfuerzo del programa, pero a mí me parece que a este gobierno le ha faltado jugársela a fondo por una pedagogía por la paz. No tiene presentación que en La Habana ya se hayan firmado un acuerdo parcial de tierras, un acuerdo parcial de participación política, otro el problema del narcotráfico, comisión de la verdad, y no hay una apuesta del gobierno nacional por informar y por hacerle una pedagogía a esos acuerdos. Claro. Entonces, en tanto la gente no sepa qué es lo que se está negociando, qué es lo que se ha acordado, cómo se va a beneficiar, va a ser realmente muy difícil llegarle a la gente. Van a seguir esos Y, temores. exactamente. Y pues uno siente que, claro, que ha venido aumentando y que quizás en campaña Santos se la jugó un poco más, pero todavía sigue siendo una apuesta, a mí me parece, dubitativa, porque uno siente que se juega a veces y a veces se retrocede.
y es insuficiente, me Sí. parece a mí. Y ese análisis lo hemos hecho mucho porque la pregunta es, claro, el Estado siempre tiene que ser el responsable, ¿no?, de acompañar a los ciudadanos en los procesos políticos que les suponen cualquier programa del gobierno, cualquier decisión que tome. Es la bandera central del gobierno. Pero yo, sí, y sin ánimo de hacer aquí ninguna defensa, al contrario, estamos es justamente en eso. Yo siempre pensaba, bueno, ¿qué hacemos con los ciudadanos? Lo primero que uno tiene que tener para querer informarse es interés. Entonces, estamos siempre asumiendo una posición pasiva, y lo digo en general como ciudadana también, frente a que nos den, que nos llegue, que los informen. No, pero no, por ejemplo, ¿dónde están los empresarios? En estos días en una encuesta decían 65% no saben de qué se tratan los acuerdos. Empresarios de Bogotá, de la Cámara de Comercio, 1.600 empresarios en Bogotá que no han tenido la intención, lo pregunto simplemente, de leer o de informarse. Yo sé que los textos de los acuerdos son complejos y yo creo que ahí en eso sin duda hay una gran falta. Pero a lo que voy es, si los colombianos entendiéramos un valor mayor de la paz, Sí. Es que ahí también viene- tendríamos más interés es que en profundizar, ¿o no? Ahí viene un segundo tema. Y es que es muy difícil hablar de la paz sin hablar de la guerra. ¿Sí? Y a mí me parece que aquí se ha hecho un ejercicio por distorsionar la guerra y las implicaciones de la guerra, y en eso han jugado mucho los medios de comunicación. Básicamente la representación simbólica de la guerra es las imágenes estas del enmayado, ¿sí?, las que pasaban en RCN el día que se estaba firmando el acuerdo de justicia. Sí. O sea, como que la guerra está por allá, para las grandes ciudades la guerra está en el televisor y da lo mismo que pase en Camboya que pase en Colombia, Sí. ¿cierto? Es una película más que se ve. Y entonces pasa lo que Germán decía ahorita, entonces dice, no, pues que el tema de la paz no es un tema de interés, entonces no hablamos de él. Pero realmente si se hiciera un ejercicio, una apuesta por comunicar lo que le implica a este país la guerra, ¿cierto? Porque la guerra no tiene afectaciones únicamente para el Caquetá o para el Cauca o para la región del Catatumbo. La guerra afecta al conjunto de la vida sociedad colombiana. total. Desde Nos cualquier define. punto de vista. Nos Además, define, desde nos cualquier define. punto de vista, tanto desde el tema económico, pero también desde el punto de vista social, desde el relato histórico en general. Entonces me parece a mí que parte de lo que y veo que es un poco la idea con algunas propagandas que se han hecho, es decir, bueno, aquí la guerra nos toca, ¿sí? Y no es lo mismo estar en guerra, estar en paz. Es que creo que parte del problema es que hay una idea de que es lo mismo que haya guerra, que haya paz. Y no es lo mismo. Y en tanto la gente no sienta esa diferencia, va a ser muy difícil que se involucre. Y por último, un poco para responderte esto que tú decías de, bueno, ¿cómo es posible que, bueno, esto de que la gente está ya esperando? No, yo creo que hay mucha gente, como tú lo decías, en los territorios apostándole a la paz, queriendo hacer cosas. Y la gente no está diciendo como, yo no hago nada hasta que no vengan. Pero sí, de todas maneras, el Estado tiene que jugar una responsabilidad fundamental, articulando, generando espacios, digamos, también para permitirle a esas iniciativas que puedan tener algún tipo de éxito y algún tipo Sí. de divulgación. Aquí nos decían unos actores que era muy distinta la experiencia de comunicación y la experiencia, porque aquí hay que partir de cómo se hace partícipe un ciudadano al que el conflicto no lo ha tocado y en su concepción de su vida, de su proyecto vital, no está la premisa, mejoremos la sociedad, ¿no? Salgamos del conflicto, que la paz me puede traer algo. Y decía, lo que hay que hacer es abrirla para que haya muchas voces, para que esta historia no la cuente solo un actor, dos actores, tres actores. O no se cuente desde la academia, tal vez, sino desde tal vez esas desde personas. sus propios Exactamente. escenarios, ¿no? Por ejemplo, yo vengo del departamento del Cauca, que históricamente es un departamento que ha sido atravesado por todo el conflicto desde que se formó la nación. Entonces, o bueno, desde que jurídicamente, entonces desde que estamos intentando construir nación. Y entonces, y yo lo he tenido que vivir, que estamos en los talleres con los chicos, talleres de formación política en Caloto, por ejemplo, cuando acuerdas que ¡pan! El bombazo. Y entonces ahí es donde los pelados, y ya el tema es tan normal que ellos, no, Sigamos. tranquilos, sigamos, no sé qué, y uno muerto del pánico. Y entonces ahí es donde los mismos chicos dicen, si la paz se firma,
ya nuestros mismos jóvenes que no tienen oportunidades ya no se van a ir ni para el ejército, ni se van a ir para la guerrilla, sino que van, tal vez, o sea, la esperanza que hay es que podamos encontrar otros núcleos donde los jóvenes puedan desarrollar todo su talento, no sé, el trabajo, la educación. El arte, la cultura. Sí, todo desde diferentes... La investigación, exactamente, la ciencia. desde esa diversidad. Pero entonces es como desde ese mismo territorio y desde quienes han sido tocados, comenzamos a abrir esa puerta y que esas voces sean escuchadas para que la gente de estas grandes ciudades, o Bogotá, y la academia, realmente, y la misma ciudadanía, vea que realmente es necesaria la paz. Pero también es ese cambio de la agenda, como lo llaman los medios de comunicación, de la agenda setting. Y es cómo empezamos a que los medios de comunicación también cambien esa mentalidad que hay de que si se firma la paz es entregarle el país a quién sabe qué. Entonces es cambiar esa... digamos, esa ese es un relato perspectiva viejo, de la ese es paz. un relato anclado también en los Sí. prejuicios y en los temores del pasado, ¿no? Y Un que poco, generan más pero- miedo. sí. Entonces... Mira, hay un tema central de que a la gente no le importe la paz y es de que no hemos, de pronto, David sí es muy certero en eso, desde el gobierno, desde los partidos y desde la sociedad no hemos sido capaces de decirle a la gente en qué la beneficia la paz, de manera precisa y Sí, concreta. concreta, claro. Porque sigue un tema muy general que la gente con una necesidad de que no tiene para comer, para pagar los servicios, para cualquier cosa, pues... No, pues, si tiene que ir al trabajo 2 horas en bus y Entonces, tiene que preocuparse ¿qué es la por paz? llegar ¿Qué es a... la paz para una persona de esas? Sí. Eso es... Y eso lo ha demostrado, por ejemplo, el año pasado en las elecciones presidenciales y de Congreso, eso lo demostraron los territorios donde han sido agobiados históricamente por la guerra. Ganó Santos de manera contundente, porque sienten la paz, porque saben en qué los va a beneficiar la firma de la paz con la guerrilla, porque lo han vivido. Claro. Pero en los otros lugares, y ahí donde, y a mí me parece que en esta mesa falta el discurso uribista, porque estamos, Sí, si falta bien el eso. Partido Conservador no está de pero acuerdo no van con a cómo se pensar desarrolla que el no, proceso, los invitamos. pero sí falta Claro. el discurso uribista, porque en esos territorios donde las necesidades son otras, donde no han vivido la guerra, ahí es donde entra el discurso uribista. Personas que nunca han sufrido nada y son los que se oponen per se a un proceso de paz y a una firma de la paz sin ningún argumento. En RTVC, conversemos en paz. ¿Ustedes creen que ustedes que son jóvenes, que están en este caso en partidos, pero que además hay un montón, vuelvo, insisto, de jóvenes afuera preguntándose qué va a ser qué va a ser de mi vida, qué va a ser después de que salga a la universidad, incluso qué voy a estudiar antes de entrar a la universidad? Cuando se están haciendo esa pregunta, ¿cómo vincularlos para que tengan esos espacios de participación más amplios y la juventud realmente sea protagonista de este proceso de paz? Realmente la juventud tiene una serie de vínculos y una serie de expresiones que hay que reconocer, ¿cierto? Y hay que ver cómo a partir de esas realidades, cómo a partir de esas dinámicas concretas, pues se puede llegar a hablar de un tema. Entonces puede sonar un poco ya de cliché, pero es real. Digamos, bueno, ¿cuál es la apuesta, por ejemplo, del barrismo hoy, que es un fenómeno que aglutina a miles de jóvenes hoy, y que uno se encuentra un joven que es hincha del América, que es capaz de irse desde Cali hasta Cartagena a ver un partido? Digamos, ¿cómo uno? Yo el otro día veía ese fenómeno y decía, bueno, ¿cómo hago yo para generar ese mismo sentimiento de Esa pasión. aprensión y de pasión por una cosa central que es Compromiso como la también, paz? ¿no? Entonces, parte del reto de la participación y de la decisión real, que me parece que es clave frente a este proceso de paz, y es que si la gente no siente que es suyo, que puede participar y que puede decidir, no se va a apropiar de él. Claro. ¿Cierto? Es como y creo eso, que, como concientizarlos de que desde la realidad de ellos hacen parte de un proceso para construir la pero paz yo en creo que no Colombia. es solamente concientizarlo, sino que creo que realmente debe materializarse en algo. Es decir, bueno, tú viniste acá, hiciste esta propuesta, y eso qué reflejo tiene. Y me parece que eso es una reflexión que habría que hacer no solamente para los jóvenes, sino para el conjunto del país. Muy a propósito, por ejemplo, del mecanismo de refrendación de la agenda de La Habana, y es cuál es el mecanismo de refrendación en que la gente realmente se va a sentir Parte de ese proceso. que fue consultada, que hizo partícipe, y que además lo más importante es que cuando se firme el acuerdo lo va a respetar y lo va a construir sobre todo.
Y eso es determinante. Hay un ejemplo sobre lo que está diciendo David y que funcionó. Y fue el tema de la nueva ley de juventud, del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Comenzamos un grupo así de chiquitico a hablar de que teníamos que cambiar la ley de juventud. Después de caminar 4 años el país, terminaron los barristas, terminaron los del hip hop, terminaron, o sea, una cantidad, los partidos políticos, una cantidad de asociaciones juveniles, de expresiones juveniles, participando en algo que supuestamente a nadie le interesaba al inicio, y era la ley de juventud. Y se creó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, hoy tenemos nueva ley de ciudadanía juvenil. Está atravesando pues, por un momento de reforma, pero yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que podríamos hacer nosotros en este momento. Hablando de eso es de cultura política. Creo que nos devolvemos a lo que iniciamos y son los niveles de participación, no solo política, sino civil en Colombia. Yo creo que, por ejemplo, las juntas de acción comunal. Yo cuando iniciamos en de la política, eran mucho más fuertes las juntas de acción comunal. Sí. Era importante la elección en el barrio y celebraban el Día de la Madre y el Día del Padre y el Día del Niño. Y hoy eso está prácticamente desapareciendo. Son niveles de participación civil muy, muy débiles los que tenemos hoy. Y de eso se ha apropiado el mundo político para un problema de fondo que yo creería, con miedo a equivocarme, que creo que hoy es el principal problema de Colombia, que es la corrupción política. La corrupción política se nos lleva una cantidad de billones de pesos cada año que dificultan todas las soluciones que debemos dar. Y hablando del ejemplo de Marta, yo sí tengo que... Parte también del tema político, y son las frustraciones históricas que vamos dejando en la gente en Colombia. Nosotros decimos hoy que hay abstención, que la gente no participa, y muchas veces hasta le echamos la culpa a la gente, pero es el mismo sistema el que ha generado las frustraciones. Claro. Entonces yo creo que así es muy difícil. Sí, claro. Entonces, la voluntad. Todos esos 4 años de trabajo del estatuto, toda esa cantidad de personas, ¿hoy qué están pensando? De la participación juvenil. Sí, total. ¿Para qué nos metemos en un proceso? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la participación juvenil? ¿Qué es la política? ¿Para qué sirve eso si hoy en Colombia no tenemos Sistema Nacional de la Juventud? El 25% de los colombianos somos jóvenes. Las mayores problemáticas las tienen la juventud. Entonces, Germán dice una cosa clave, y es, cada vez que tú convocas a alguien para lo que sea, ven y participa, que se te va a tener en cuenta. La gente participa y no se le tiene en cuenta, eso genera unas frustraciones lo distancias totalmente, que lo distancian totalmente del ejercicio. Y además se genera una decisión de distancia y de resentimiento, de desconocimiento, ¿no? Y digamos, de falta de reconocimiento de su tiempo, de su interés. Y en eso yo creo que es fundamental como recoger el concepto de la palabra empeñada y de lo que significa un acuerdo, ¿no? De lo que significa la responsabilidad de firmar un acuerdo y de hacer acuerdos entre la sociedad y la institucionalidad. Y en eso me parece que es fundamental revisar ese tema, porque hay que pensar en cómo articular todas las organizaciones juveniles, la institucionalidad, que si no está habrá que crearla, porque cuando hablamos del acuerdo de paz como una oportunidad es justamente para que nos señale también unos caminos de los cuales podamos como apropiarnos en este momento para construir lo que haga falta. Entonces, me parece eso muy interesante, como poder plantear esa articulación y echar a andar lo que toque. Es decir, también toca poner sobre la mesa aquí unas tareas para que la palabra del Estado se valore, ¿no? Y se recotice, digamos, y se legitime y que los ciudadanos puedan confiar en ella. Hoy Porque tenemos... imagínate, espera, yo quiero complementar lo que estaba diciendo Germán, y es que estuvimos en la misma reunión cuando, digamos que para nosotros también fue un jalón de orejas, ¿no? Porque nosotros dijimos, listo, estuvimos dentro del proceso, pero tampoco nos hemos como otra vez como apropiado del tema para impulsar el proyecto para que caminara, ¿no? Entonces salimos los dos de la reunión como tristes, ¿no? Porque como decimos, bueno, se hizo un esfuerzo, pero entonces realmente no nos estaban parando bolas, sino que como que nos pusieron fue como hagan a ver qué es lo que quieren y hasta ahí quedó, ¿no? Entonces cuando ya dijimos esto es lo que queremos, entonces somos todavía los niños que estamos queriendo jugar a ser grandes, que era lo que estamos hablando, es para ellos, ¿no? Entonces, que digamos que yo decía, bueno, hacemos las reflexiones y bueno, entonces, ¿cuál será el mecanismo real para que un Estado como el de nosotros o como el sistema está montado realmente
digamos, Valore sí, esa exactamente, participación. valore Ahí- ese esfuerzo y yo todo ahí lo que quiero se hacer está un haciendo. pequeño aporte y es el tema de pero es también es también la prueba contundente de que cuando una sociedad se organiza se pueden hacer las cosas. Sí, Claramente el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, como lo dijo Germán, en muchas cosas está muerto en este momento. En todas las cosas. Pero estamos- pero el tema es que lo pudimos hacer. No, claro. Lo Es el pudimos primer hacer paso. y es la prueba contundente Es el de que primer lo paso. podemos Pero hacer ahora en los Ahora, temas lo de paz. otro es que Ahora, hay Colombia otra Joven nos cosa, acompañó en y- ese proceso y, ahí- digamos, perdóname un segundo, y es que, ¿qué pasa? Sí, de pronto existe alguien que se llama Colombia Joven y que de pronto esté representando juventud y pero tampoco el gobierno le ha dado las suficientes herramientas a ellos para que ellos también puedan replicar hacia nosotros lo Pero que hay otra nosotros cosa y es el quisiera- tema también de la desconfianza. Sí, sí. Y entonces es como nosotros y tú lo planteabas en cierta manera, y es cómo el gobierno nacional se vuelve a ganar la confianza de la gente, en este caso para términos de paz, pero cómo también nosotros desde los partidos políticos nos ganamos la confianza del ciudadano para que crea también en la paz. ¿Y cómo hacemos que ese ciudadano confíe en lo que se está diciendo en términos de paz y confíe también en el amigo que le está hablando de la paz? Marta, yo creo O sea, es cómo se teje toda una red Sí. Ahí- para defender la paz. Yo creo que hay dos cosas, y no quiero ser irrespetuoso ni mucho menos, pero me parece que las organizaciones políticas en Colombia hoy de alguna forma han caído en una zona de confort. Y lo planteo también en el Estatuto Juvenil. Siendo sinceros entre nosotros, ahí sí, poniéndole la mano en el considere, como dicen las abuelitas, la verdad es que ese estatuto no lo conocen la mayoría de los jóvenes, ¿cierto? Y nosotros nos gusta, y hay que ser muy exigentes en eso, nos gusta porque, bueno, estuvimos ahí, aportamos y seguramente vinculamos más organizaciones de las que nosotros representamos y demás, pero me parece que pensando en el gran reto que significa la paz, hay que salir de esa zona de confort. O sea, nosotros necesitamos llegar a las grandes mayorías de este país, a las grandes mayorías de los jóvenes frente a este tema que es crucial. Porque, digamos, a mí hay una cosa que es absolutamente clara y es si no comprometemos a la gente en el proceso, no la vamos a tener para la refrendación y para la implementación. Y en un país como Colombia, que ha tenido una historia cíclica de violencia, pues los riesgos son muy grandes. Es decir, el riesgo de repetir esos ciclos de círculo, violencia pues son muy grandes. Y me parece que nosotros, digamos, quienes estamos aquí sentados en la mesa, pero también el gobierno y las FARC y el ELN, con un mayor grado de responsabilidad también creería yo, deben pensarse cuál es la apuesta hacia los jóvenes, ¿cierto? O sea, en esta estrategia de divulgación, en esta estrategia de pedagogía, pues a mí me parece muy, muy complejo que a este momento pues no haya por lo menos yo no lo he percibido, cuál es la apuesta hacia los jóvenes, porque en últimas, ¿cómo vamos a ganar a esta generación que viene y o sea, para que el acuerdo sea estable hay que garantizar por lo menos 2 generaciones. Claro, pero además es ¿Cómo porque las los vamos a jóvenes ganar? son los que están armados, los jóvenes son los que están en la guerrilla, los jóvenes son los que están Los en que el hacen la ejército, guerra. los jóvenes son los que mueren, los jóvenes son los que quedan sin piernas, los jóvenes son los que frustran su proyecto de vida porque tienen que participar en el conflicto. Entonces, el tema es de fondo y también supone esa responsabilidad que tú mencionas, pero supone también como empezar a poner los temas sobre la mesa, concreticos y claros, ¿no? Entonces yo sí creo que son como las invitaciones que hay que hacer de esas conversaciones que están ahí como por darse y que hay que asumir y que hay que visibilizar más. Y yo creo que el tema es también empezar a ser un poco gavilla, de la mejor manera, ¿no? Es un poco como decir, bueno, nosotros queremos y necesitamos la voz y empezar a buscar los espacios para eso, para que no sea la participadera, sino la participación efectiva. Ese es el gran reto. La paz territorial está concebida como eso, ¿no? Como una paz en la que se tienen que construir desde las realidades de los territorios y de los sectores específicos, que no vamos a hacer semejante esfuerzo como ciudadanos, este compromiso emocional que además se supone la paz, para que no pase nada, para que se firme un acuerdo y no pase nada. Bueno, quería preguntarles una cosa al final. ¿Alguno de ustedes en su familia ha sido víctima del conflicto? Sí. Sí. ¿Tú? Sí, también. Sí. ¿Y ustedes? Claro. Hemos sido víctimas del conflicto, claro. Pues que es que cuando hacemos a veces este ejercicio,
entre el 30 y el 40%, digamos, en general, de un grupo de 20, de 30, de 40, de 100, de lo que sea, siempre estamos más o menos entre 3 o 4 dentro del grupo, es decir, un 30 o un 40%. Y con eso quería terminar porque la sensibilidad de unos jóvenes que participan en los partidos también asume, digamos, el reto personal al que ustedes están enfrentando en función también de sus propias historias y de las historias de sus familias y de sus grupos humanos. Por tanto, también creo que ese significado que cada uno que preguntábamos hace un rato sobre cuál es el interés personal que puede llegar a la gente a motivarse por la paz, puede partir a veces, muchas veces, de esa sensibilidad que hemos tenido con la realidad del país y que por eso nos hace estar aquí conversando en paz. Así es. Muchas gracias.